Listo. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a continuar a nueva cuenta y ahora aquí estoy completamente armado. Traigo a mi amada esposa que nos va a ayudar a continuar la lectura y acompañarnos en este momento para seguir en esta formación y en este caminar de conocer más el Evangelio de Marcos. Entonces, bienvenida Maggie y ahí tenemos al Padre, por favor. Gracias, buenos días, Padre, buenas tardes, ¿cómo están por allá? Alegría poder estar aquí y unirnos a través de las redes sociales para seguir formándonos y seguir nuestra meta y nuestro objetivo para parecernos más a Cristo. Gracias, Padre Armando Nogués. Bien. Qué gusto, Maggie. Tenemos tu apoyo para ayudarnos a ir leyendo los textos y así hacer un poco más versátil nuestra exposición. Amén. Entonces, retomamos lo que estábamos viendo hace un rato, que era el tema número 2, el Evangelio de Marcos como una biografía antigua. El punto 1 para introducirnos era tomar en cuenta que los evangelios son testimonios de fe, no son libros de geografía o libros de historia o de ciencias naturales, sino testimonios de fe. Pasamos al siguiente punto, 2.2. El Evangelio de Marcos es un manual para la comunidad, para ayudar a vivir a una comunidad cristiana según el Evangelio de Jesús. Y ahora vamos al 2.3, donde vamos a trabajar este tema de Marcos como relato de tipo biográfico. Les diría que iríamos un poquitito más a prisa porque este tema lo vimos con mucho detalle en el mes de marzo cuando estudiamos el Evangelio según Mateo. Maggie, por favor, la introducción. Muy bien. Para impactar a sus oyentes, el autor de Marcos tuvo que emplear un tipo de literatura apropiado. Eso. Marcos toma un tipo de literatura apropiado y el tipo que escogió es el tipo de biografía, pero no cualquier biografía. Inciso A, Maggie. Una biografía antigua, bios. En el mundo antiguo, los griegos y los romanos escribían biografías bios. Eran relatos sobre la vida. Es sobre la vida de un maestro, síguele Maggie. De un maestro, líder o personaje destacado. Se situaban a medio camino entre la historia y la alabanza. Su esquema abarcaba desde el nacimiento a la muerte. No se detenían en todos los detalles, contaban los hechos y enseñanzas más importantes. El lector conocía al personaje en el relato de sus actos. Así es. Entonces, el Evangelio según Marcos es una biografía. En la época antigua se escribían esos libros que se llamaban bios, o sea, vidas de personajes, de líderes, de maestros, de grandes militares. Entonces, las biografías o las vidas no son propiamente un documento histórico, tienen mucho de alabanza, pero no son solamente alabanza porque tienen datos históricos. Entonces la biografía está a medio camino entre la historia y la alabanza. Tienen un esquema y el esquema es comenzar con el nacimiento del personaje. Cuándo nació el personaje y después nos contaban hasta su muerte. Es el esquema de una biografía y en medio van a contar los hechos y enseñanzas importantes. Así vemos entonces los 4 elementos de esta biografía. ¿Nos lo lees, Maggie, por favor? Primer elemento, nacimiento. Segundo elemento, hechos. Tercer elemento, enseñanzas. Cuarto elemento, muerte del personaje. Eso es lo que encontramos en las biografías antiguas y también en los evangelios y en concreto en Marcos. ¿Cuáles eran, diríamos, los usos que les daban a estas biografías? Inciso B, Maggie. Las funciones de una biografía antigua. Una biografía antigua se escribían con finalidad. Primero,
encomiástica, Comiástica. ensalzar el personaje y provocar reconocimiento. Segundo, ejemplarizante, presentar a los lectores un modelo a seguir. Tercero, histórica, conservar la memoria. Y cuarto, didáctica, exponer y legitimar la enseñanza del maestro. Quinta, apologética, defender al maestro de las acusaciones y corregir alguna imagen falsa. Eso. Entonces, en el esquemita vemos las funciones: encomiástica, que es ensalzar; ejemplarizante, poner un modelo a seguir; histórica, porque hay que conservar una memoria; didáctica, porque transmite enseñanzas; y apologética, porque trata de defender o corregir las malas interpretaciones que se hayan hecho del maestro. Eso se hacían en las biografías antiguas, eso se hace en los evangelios. Vamos a ver ahora quiénes estaban capacitados para leer una biografía. Adelante, Maggie. El auditorio ante una biografía antigua. Los lectores de la biografía antigua esperaban que se les narrara la carrera y la contribución pública de una figura importante: el rey, estadística, filósofos, santos y sabios. Ahí deseaban encontrar una inspiración y un modelo posible para su propia vida. Este tipo de literatura sirvió a los evangelistas para mantener vivo el recuerdo de Jesús. Bien, lo más importante en la biografía que tienen los evangelios es mantener vivo el recuerdo de Jesús. Y en realidad eso era lo que esperaba un auditorio. El auditorio que lee una biografía o que escucha una biografía espera conocer la carrera de un personaje y la contribución o el aporte. ¿Quiénes podían hacer esos personajes? Reyes, estadistas, o sea, jefes de estado, filósofos, santos o sabios. ¿Y para qué se leían estas obras? Pues para inspirar y proponer modelos de vida. Y eso es lo que se propone el Evangelio según Marcos. Vamos a leer Marcos 10, 44, 45. Y ahí encontramos algo que nos ayuda. Marcos 10, busco 10 y vamos al 44, 45. Adelante, Maggie. Muy bien. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Entonces, en esta biografía encontramos esa enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza nos propone un modelo de vida que en las comunidades cristianas nosotros tenemos que ser servidores y no patrones, no dominadores de los demás, sino servirnos unos a otros. Ese es el propósito de la bios de Jesús que nos ofrece Marcos. Y así recuerda la enseñanza de Jesús, mantiene viva su memoria. Vamos a ver otro punto. Marcos se comporta como un escritor de su época. Inciso D. Marcos, un biógrafo de la antigüedad. En su evangelio, Marcos cuenta la bios de Jesús, semejante a otras vidas contemporáneas, aunque diferente en muchos aspectos de las biografías modernas. Aprovechando el marco de un relato, ofrece colecciones de enseñanzas, de acciones y de conflictos. Aunque tiene un material muy correcto en lo histórico, su propósito es construir una identidad y un modo de vivir. Propone el significado de Jesús
para modelar la fe y el estilo de vida de su comunidad. Eso. Entonces, tenemos que ver y distinguir a Marcos como biografía de las biografías de la época y de la época también moderna. O sea, San Marcos es una bios, pero no es como las bios de la época en que él escribía, que eran de reyes, de generales, de militares. La de Marcos es de Jesús, un santo maestro, un santo profeta. Y nos la ofrece en forma de relato, como toda biografía. Recuerda enseñanzas, acciones y conflictos. Pero, ¿para qué? Para construir una identidad y un modo de vida, para que los discípulos tengamos pues esa identidad de seguir el camino de Jesús, de vivir como Jesús, y así modela nuestra fe y nuestro estilo de vida. Entonces, es una biografía al servicio de la fe, al servicio de un estilo de vida comunitario, de una comunidad cristiana. Vamos a ver ahora cuál es ese estilo de vida. 2.4. Marcos, un proyecto de vida cristiana en forma de relato. Nosotros, en nuestra época, seguimos leyendo los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios nos proponen la forma de la vida cristiana, la verdadera forma de vivir el mensaje cristiano. Me parece oportuno recordarlo en este momento de emergencia sanitaria, porque muchas personas en esta época comienzan a escuchar que las profecías de Nostradamus, que la revelación que se hizo a la monjita colombiana de que la Virgen le habló y le dijo no sé qué cosa. Está bien esas cosas, sobre todo de las revelaciones personales, pues que les sirvan a ellos, pero a la comunidad cristiana nos sirven los evangelios. Ellos son los evangelios los que han de orientar, los que han de guiar, lo que han de inspirar nuestra vida cristiana, y no las profecías de gente esotérica o las revelaciones personales o particulares. Esas revelaciones particulares que las utilicen ellos, que les sirvan a ellos. Nosotros tenemos el evangelio. Vamos a ver entonces, Marcos se diferencia de las biografías antiguas. Adelante, Maggie. Inciso A. Marcos se diferencia de las biografías antiguas porque comienza su relato presentando a un Jesús ya adulto. Aunque conoce varios datos sobre su origen, no los emplea como medio para mostrar el honor de Jesús. Prefiere hacerlo con una cita bíblica de Isaías, de San Marcos capítulo 1, verso del 1 al 3. Ubicarlo como el más fuerte en comparación con Juan Bautista 1, 4, 8 y como el Hijo de Dios que recibe el Espíritu Santo Marcos 1, 9, 15. Así muestra a su comunidad que Jesús es honorable solo por su íntima relación con Dios. Eso, entonces, las biografías antiguas comenzaban contando la infancia de los personajes. Marcos no, comienza con Jesús ya adulto. Cuando vimos Mateo y cuando veamos Lucas, veremos que ellos sí comienzan con el nacimiento de Jesús. Tienen 2 capítulos dedicados al nacimiento de Jesús. Marcos omite eso y presenta a un Jesús ya adulto. Pero claro, Marcos conoce su origen, sabe que José es de Nazaret, que Jesús es de Nazaret, que allí ejercía el oficio del carpintero, pero sabe que es de la familia de David, pero no utiliza eso para presentar a Jesús y decir que es un hombre honorable. Él escoge una cita de Isaías y así lo compara con el Bautista y nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. Entonces el honor de Jesús no depende de su familia terrena, no depende de su lugar de origen, no depende de su círculo social, depende su honor
y por lo tanto la importancia de su biografía, de que es el Hijo de Dios y tiene una relación con él. Vamos a ver esa cita de Isaías y luego la comparación con Juan el Bautista. Marcos 1:1-3 y luego 1:7. Lo leemos. Marcos 1, listo. Lo leemos, Maggie, del 1 al 3. Comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios, según está escrito en el profeta Isaías. Mira, envío mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Hasta ahí. Entonces, hay una cita del profeta Isaías en donde se habla de un mensajero que va a preparar el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Entonces, el que va a llegar es el Señor. Y antes de la llegada del Señor hay un mensajero que prepara su camino. Vamos a ver en el versículo 7 qué cosa va a decir Juan el Bautista. 7. Esto era lo que proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Síguele ya que estamos encarrerados. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Síguele. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu que bajaba sobre él como paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Hasta ahí. Entonces, en el versículo 7 se nos va a decir ya el mensajero enviado. Dice, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Juan Bautista es un mensajero. Jesús es el más fuerte. Además, ¿por qué es el más fuerte? Porque Juan bautiza con agua y Jesús bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando Jesús estaba bautizándose, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu y dijo, tú eres mi Hijo amado. Entonces vean ustedes en el primer capítulo, en los primeros versículos, el evangelista nos presenta a Jesús. No lo presenta como lo hacían en la época, que decían, este personaje es muy importante, es hijo del rey fulano de tal, nació en la capital del imperio, nació en el palacio. Eso no lo utiliza San Marcos. San Marcos utiliza la cita bíblica, donde aparece Juan Bautista como mensajero, precursor, luego viene Jesús más fuerte, porque es el Hijo de Dios, porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el honor de Jesús? Pues lógicamente su relación con Dios. Es el Hijo de Dios y entonces esto es el máximo honor. Entonces la biografía que vamos a leer es la biografía del Hijo de Dios, entonces algo realmente importante. Ahora, para contar la vida de Jesús, el evangelista Marcos se sirvió de varios tipos de literatura. Inciso B, Maggie. Marcos emplea varios tipos de literatura. El encanto del relato de Marcos proviene de su uso creativo de varios tipos de literatura. En su trama se encuentran dichos de Jesús, relatos de milagro, parábolas, pequeñas anécdotas, controversias, breves resúmenes, acciones simbólicas. Marcos organiza esos recursos en un esquema biográfico para orientar a su auditorio. Así es. Entonces, leemos el Evangelio y es muy ameno. ¿Por qué?
porque hay dichos de Jesús, hay milagros, hay parábolas, hay anécdotas de la vida de Jesús, hay controversias, o sea, litigios, alegatos entre Jesús y sus adversarios. Luego resume lo que Jesús ha hecho, presenta algunas acciones simbólicas, como por ejemplo, expulsar a los vencedores del templo o cenar con sus discípulos. Entonces, todos estos recursos los pone el evangelista en algo muy importante, en un esquema biográfico, en un esquema de vida. Y por eso los evangelios son tan amenos y se leen con mucho interés y además con tantos recursos literarios, pues lógicamente nos educan de una manera estupenda. Por eso después de 2000 años los seguimos leyendo. Pasamos a otro tema y es ¿qué tipo de relato es Marcos? Adelante, Maggie. Marcos es un relato de resistencia. El Evangelio de Marcos es una obra antihegemónica, escrita por un grupo religioso que se opone a una situación dominada por el poder imperial y el control sinagogal. Ofrece resistencia a esas estructuras culturales, proponiendo una visión del mundo contrastante y alternativa. En el programa narrativo de Marcos, las acciones y palabras de Jesús muchas veces descalifican y desacreditan importantes convicciones y prácticas que son incompatibles con el proyecto cristiano. Entonces, aquí recuerdo algo muy interesante. En la época en que Marcos escribió, también otra gente escribía buenas noticias. En concreto, había el Evangelio de los Flavios, que eran los Césares. Los Césares eran Vespasiano, en esa época, Tito y luego Domiciano. Entonces, así como ya hacen los políticos, sacaban a sus locutores y a sus heraldos a anunciar las buenas noticias del emperador. Y Marcos escribe un libro que se llama Buenas Noticias, pero de Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces, por eso es antihegemónica. Se opone a la situación de los que tienen la hegemonía, de los que dominan. ¿Y quiénes dominaban? Pues el imperio. ¿Quién más dominaba? La sinagoga, que tenía un grande control. Entonces, la obra de Marcos y de los cristianos que la leen resisten y tienen una manera de ver el mundo que contrasta contra la del imperio de la sinagoga y es alternativa al imperio y al de la sinagoga. Las palabras y las acciones de Jesús descalifican y desacreditan lo que esa gente hacía o decía como algo incompatible con el mensaje cristiano. Vamos a ver en Marcos 12:38 una enseñanza de Jesús sobre lo que sucedía en su época y cómo esa enseñanza descalifica lo que sucedía en su época. Marcos 12:38. Busco el texto, Marcos 12:38. Vamos a ver, Maggie, 38. Ahí está. En su enseñanza decía también: tengan cuidado con los maestros de la ley, a quienes les gusta pasearse lujosamente vestidos y ser saludados por la calle. Síguele. Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones tendrán un juicio muy riguroso. Se dan cuenta cómo la enseñanza de Jesús, que recuerda la biografía de Marcos, pues lógicamente contradice a la enseñanza hegemónica de esos maestros de la ley, que vestían lujosamente, ocupaban los primeros lugares e incluso pues le quitaban el dinero a las viudas. Entonces, obviamente, Marcos descalifica
y desacredita a esa gente. Por eso es una obra, una biografía que es antihegemónica, contra el poder dominante. Pero no solamente es contra, sino que también propone algo. Letra D. Es un relato propositivo que da aliento y esperanza. Las biografías antiguas proponían las convicciones ideológicas del autor, encarnándolas en un héroe ejemplar. Con la bios de Jesús, Marcos presenta un programa narrativo que afirma y elogia valores de su vida y mensaje. El relato alienta al auditorio para que construya su proyecto de vida en sintonía con los valores que encarna Jesús. Eso. Entonces, hemos dicho que contradice y descalifica pues el grupo dominante, sea del imperio o sea de la sinagoga. Pero no solo descalifica o contradice, también es propositivo. Quiere decir que anima y da esperanza con nuevas convicciones, con las convicciones ideológicas de su héroe, que es Jesús. Y entonces Marcos va a afirmar y elogiar su vida y su mensaje. Y con esa vida y con ese mensaje, pues propone a la comunidad un proyecto a seguir. Bueno, vamos ahora a otro puntito. ¿Cómo lo hace Marcos? ¿Cómo construye su biografía? Letra E. El relato de Marcos y su mundo narrativo. Con su biografía de Jesús, Marcos crea un mundo narrativo con acciones, personajes, secuencias, conflictos, escenarios en el que introduce a su auditorio. Con estos recursos ofrece un conjunto de expectativas y funciones que van modelando a los lectores. Busca configurarles una identidad comunitaria y un estilo de vida comprometido con los valores del proyecto de Jesús. Marqué en azul cómo Marcos quiere que nosotros, los lectores de su texto, sigamos el proyecto de Jesús. Va modelando nuestra conciencia, nuestra mentalidad, nuestro modo de ver a las personas, nuestro modo de relacionarnos con Dios. Nos va modelando. ¿Cómo? Pues con un relato, con un mundo narrativo. Subrayo aquí, mundo narrativo. El relato crea un mundo narrativo donde hay acciones, personajes, secuencias, o sea, pequeñas colecciones de parábolas, de milagros, de conflictos, donde hay distintos escenarios, a la orilla del lago, en una casa, en el camino, por Jerusalén, en el Calvario. Con todo esto crea un mundo narrativo, nos introduce en ese mundo narrativo para que poco a poco tengamos una identidad según el proyecto de Jesús. Bueno, ya vimos este tema, vamos a hacer un repaso. Las afirmaciones principales del texto las vamos a recordar diciendo cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Maggie, la número 1. Yo la leo y usted la contesta para no meter la patita. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Número 1. Mensaje de salvación. ¿Es el primer significado del término del evangelio? ¿Cuál es el significado del término evangelio? ¿Será mensaje de salvación? Claro que sí. Vamos a poner verdadero. Número 2. Los evangelios carecen de datos históricos confiables. Entonces los evangelios dan datos históricos, pero esos hay que confiar en ellos o no hay que confiar. Claro que los evangelios tienen datos históricos, no carecen de ellos. Entonces esto lo vamos a poner falso, porque en los evangelios hay datos históricos y esos son confiables.
pero sí dijimos que aunque dan datos históricos llenos de confianza, que podemos tener confianza, ese no es su propósito es religioso. Pero claro que tienen datos en que podemos confiar. Número 3. Situaciones vitales de las comunidades eran la predicación, el culto, la catequesis, etcétera, etcétera. Eso hacían las comunidades, verdadero. 4. El Evangelio de San Marcos se propone formar y orientar a su comunidad. Claro que sí, quiere formar y orientar la comunidad. Para eso se escribió y todavía nos sigue formando y orientando. Verdadero. 5. Una biografía antigua buscaba provocar alabanza y reconocimiento de su personaje. Claro. Entonces la biografía decíamos que está a la mitad entre un libro de historia y un libro de alabanzas. Cuenta datos históricos y cuenta alabanzas. Y entonces decimos que una biografía antigua efectivamente da alabanza y quiere que reconozcamos a su héroe. 6. Como bios de Jesús, el Evangelio de San Marcos es muy semejante a las biografías modernas. ¿Se parecerá muchísimo a las biografías modernas? Yo creo que no. Se parece más a las biografías antiguas. Entonces aquí le vamos a poner falso. Se parece más a las biografías antiguas y no a las modernas. Adelante, 7. Según el Evangelio de San Marcos, el honor le viene a Jesús de su íntima relación con Dios. Entonces, ¿de dónde proviene el honor de Jesús? ¿Del pueblo donde nació? ¿De su familia? No. Viene de que es el Hijo de Dios, su relación con Dios. 8. El programa narrativo de Marcos afirma y elogia los valores de la vida y mensaje de Jesús. Efectivamente, en el Evangelio de Marcos encontramos un elogio de los valores de la vida y del mensaje de Jesús. Ponemos verdadero. Mire, me saqué un Y 10, ahora, gloria a Dios. Así es. Muy bien. Vamos ahora a ver Marcos como narrador. Adelante, Maggie. Para persuadir a sus lectores de la buena noticia de Jesús, a su comunidad, Marcos elaboró un relato. Esto quiere decir que organizó los acontecimientos de la historia de Jesús en un trama o intriga y construyó un marco narrativo o escenario para que ahí actuaran Jesús y otros personajes. Marcos organizó el tiempo de la historia y la contó desde un punto de vista particular. En todo ello, siempre supuso que contaba con un auditorio competente para interpretar y comprender su relato. Bien, entonces, cuando leemos los evangelios, no estamos leyendo un tratado, una obra de teología. Estamos leyendo un relato y hay que leer los evangelios como relatos. Las cartas de Pablo no son relatos. Las cartas de Pablo son cartas que argumentan, no son relatos. Pero los evangelios sí son relatos. Y entonces vamos a ver los elementos de un relato. ¿Cuáles son, Maggie? 2. Personajes. Número 3. Escenario. Número 4. Tiempo. Número 5. Punto de vista. Y número 6. Voz narrativa. Así es. Vamos entonces a analizar punto por punto los elementos de su relato y ahí vamos a ver cómo, con un relato, con una narración, Marcos nos evangeliza. O sea, nos acerca a Jesús, nos invita a seguir a Jesús. Primer punto sería la trama. Marcos teje una trama de acontecimientos. Adelante, Maggie. Como todo relato bien construido, el Evangelio de Marcos
teje una trama narrativa. Es el argumento o intriga que presenta una disposición ordenada de acciones o acontecimientos. El relato enlaza las acciones del trama de dos maneras, colocándolas en una línea de tiempo y en una sucesión de causa y efecto. Unas acciones son causa y otras son las consecuencias. La trama responde ¿Sí? a un plan narrativo que se puede observar en un esquema organizado desde el punto de vista lógico, geográfico, temporal y dramático. Bien, vamos a ver en forma más sencilla los elementos de la trama, que serían básicamente tres. Adelante, Maggie. ¿Cuáles son esos tres elementos de la trama? Primer elemento, acontecimientos ordenados. Segundo elemento, una línea de tiempo. Tercer elemento, en una sucesión de causa y efecto. Aquí lo vamos a entender mejor cuando nosotros vemos una película. La película nos va a presentar acontecimientos y están ordenados. Si yo, por ejemplo, tengo la película grabada y comienzo por la mitad y luego sigo al principio y luego me voy al final, pues no voy a entender bien la película, porque los acontecimientos están ordenados en una línea de tiempo. Primero sucede esto, luego esto, y al final pasa esto. Por eso decimos, al principio de la película, a la mitad de la película, casi al final de la película o la escena final de la película. Quiere decir que hay una línea de tiempo. Y otra cosa muy importante, los acontecimientos están ordenados según una causa y efecto. Por ejemplo, si nosotros vemos que el héroe de la película, vamos a suponer, a ver, alguna película que tengan ustedes en mente, ven ustedes el héroe, se casó el héroe, muy bien. Más adelante esperamos que el héroe tenga hijos. Luego, más adelante, esperamos que esos hijos vayan a la escuela. Y entonces, nosotros decimos, el héroe tiene hijos porque se casó. Los hijos van a la escuela porque efectivamente son niños que nacieron de el héroe y de su esposa o de su esposo. Entonces siempre hay una sucesión de causa y efecto. Primero se casa el héroe y luego tiene hijos. Esos hijos nacen y después van a la escuela. Van a la escuela y después se gradúan. Y luego, si alguno de ellos se muere es porque antes estaba vivo. Entonces siempre hay una sucesión de causa y de efecto. Entonces, en una trama, como diríamos en una película, también en una biografía, hay acontecimientos bien ordenados, en línea de tiempo, y siempre unos acontecimientos son causa de otros. Y esto va a organizar una trama, como ponemos aquí, una trama va a quedar organizada desde un punto de vista lógico, geográfico, temporal y dramático. Bien, vamos a ver entonces cómo Marcos es un relato bien organizado. Adelante. Algunas formas de dividir el texto de Marcos no siempre permiten ver la organización del relato. Eso, a veces sus Biblias tienen una división del Evangelio y esa división nos dice más o menos qué acontecimientos aborda, pero no siempre se ve la organización del relato como tal. Y por eso vamos a ver que esas se hacen, permiten algunas lecturas en fragmentos, como la que hacemos en la liturgia. Una lectura por episodios. Inciso A, Maggie. Lectura fragmentada.
En la liturgia hemos leído a Marcos y los demás textos bíblicos en pequeños fragmentos. Es un procedimiento práctico que permite concentrarnos en algo importante, pero impide ver la unidad de todo el relato, la relación de cada episodio con los anteriores y con los que le siguen. Esa es una lectura fragmentada. Hace que Marcos se perciba como un texto desorganizado y puede dar lugar a interpretaciones equivocadas. Efectivamente. Cuando nosotros vamos a una película, estamos 10 minutos en la película y luego nos salimos, pues no entendemos prácticamente nada. Aunque veamos una escena completa. No sé, por ejemplo, vemos la escena de la boda de nuestro héroe. Pues sí, es una escena completa, qué bueno, pero después no entendemos si tuvieron hijos, se divorciaron, falleció alguno, se enfermó el otro. Pues no entendemos prácticamente nada con un solo episodio. Entendemos un poco, nos gusta, qué bonita la celebración de la boda, podemos decir, pero conocemos poco de la vida de ese héroe. Y eso es lo que sucede a veces en la liturgia, que leemos pequeños fragmentos. Y eso es muy práctico, porque no vamos a hacer una liturgia donde nos pasemos 3 horas leyendo un evangelio, ¿no? Leemos un episodio. Pero es importante que ese episodio lo veamos en la unidad de todo el relato. Hay que relacionar ese episodio con lo que viene antes, voy a subrayar esto, que nos explica por qué sucedió eso, lo que viene antes y con lo que viene después, lo que le sigue. Un episodio hay que verlo con lo que viene antes y lo que viene después. Ahorita me recuerdo de una película muy célebre en los años 70 que se llamaba Love Story, Historia de Amor, que fue una película que hizo mucha época. Entonces nosotros recordamos que unos jóvenes se enamoran, se casan en contra de los papás y después se van, el muchacho quiere invitar a esta muchacha a un viaje, pero la muchacha no puede hacer el viaje. Y uno, si nada más ve eso, uno dice, ¿y por qué no puede hacer el viaje? Entonces, si vemos toda la película, es porque la muchacha se enfermó. Entonces, si nosotros vemos la película solamente a fragmentos, no vamos a entender. Hay que verla toda. Si nosotros vemos solamente la escena donde la muchacha está en casa de la residencia de los papás y los papás están muy molestos por la candidata a esposa de su hijo, pues lógicamente, si no vimos el principio, pues no nos damos cuenta de por qué están molestos. Y si vemos desde el principio, sabemos que están molestos porque la muchacha era una muchacha de origen popular, de colonia popular. En cambio, el muchacho era de una familia muy adinerada que vivió en una residencia impresionante. ¿Cómo van a aceptar a una plebeya? Entonces, esto nos muestra que un relato hay que leerlo todo y tenerlo presente todo para entender cada episodio. Una cosa de esa película es, por ejemplo, que él y ella no deciden casarse por la iglesia, sino que hacen una celebración allí muy íntima, muy privada, pero como el papá de la muchacha es italiano, en esa pequeña celebración simbólica, a cada una de las palabras que dicen los contrayentes, el Señor dice amén, pensando que está en una celebración de su iglesia. Naturalmente, tenemos que ver toda la película para entender cada episodio. Bien, vamos a ver ahora cómo algunos libros sobre San Marcos nos presentan una división geográfica que es buena. Adelante. Una lectura
que pone su atención en criterios geográficos, descubre en Marcos 3 partes bien diferenciadas. La actividad de Jesús en Galilea, a través de la cual es en Galilea, a través de la cual irrumpe en el mundo el reinado de Dios. San Marcos 1:14 y 9:50. Su camino hacia Jerusalén y su actuación en Jerusalén, donde Jesús encuentra mayor oposición y finalmente muere. A esta secuencia deja ver muy bien el marco del relato, pero no muestra con claridad sus contenidos. Entonces, el Evangelio de Marcos a veces nos dicen, el Evangelio de Marcos se divide en 3 partes: actividad de Jesús en Galilea, camino a Jerusalén, ministerio en Jerusalén. Muy bien, perfectamente. Ese es el marco del relato. Pero esta división no nos muestra con claridad los contenidos del relato. ¿Qué sucede en Galilea? ¿Qué sucede en el camino? ¿Y qué sucede en Jerusalén? Entonces, es bueno dividir geográficamente. Marcos dice, ministerio de Jesús en Galilea, camino hacia Jerusalén y ministerio en Jerusalén. Qué bueno. Pero eso es solo el marco. ¿Y de qué trata? ¿Cuáles son los contenidos? Eso no aparece. Vamos a ver otro plan que nos presenta 2 momentos. Un plan en 2 momentos. Otra lectura se basa en criterios teológicos y toma como eje la progresiva manifestación de Jesús, que gira en torno a 2 títulos: Jesús como Mesías, según San Marcos 1:14, y Jesús como Hijo de Dios, según San Marcos 8:31. El evangelista menciona estos títulos al comienzo del Evangelio. Luego lo confirman Pedro y el centurión romano. Tal disposición organiza bastante bien los contenidos importantes de este evangelio, pero no deja ver el avance progresivo del relato, además de que resulta muy general. Eso, muy bien. A ver, entonces, una presentación con criterios teológicos que dice, primera parte del Evangelio, Jesús como Mesías. Segunda parte, Jesús como hijos de Dios. Efectivamente son los 2 títulos de Jesús. Y sin duda, estos son los contenidos importantes de este Evangelio. Presentarnos a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Pero esta presentación tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Que no nos permite ver el avance progresivo del relato. Es como si yo les dijera, la historia de amor, ¿qué cosa es? Es una historia muy romántica y muy triste. Uno dice, caray, está bien. Sin duda es una historia muy romántica, pero también muy triste. Pero ¿cómo se desarrolla ese romanticismo y cómo se desarrolla esa tristeza? Hay que ver el avance. ¿Cómo avanzó la película en ese desarrollo romántico? Y luego, cómo esa película va cayendo en una verdadera tragedia. Hay que ver el avance. Entonces nosotros, leyendo a San Marcos, sin duda, vamos a ver un poquitito cómo es muy claro que hay 2 contenidos teológicos básicos: Jesús como Mesías y Jesús como Hijo de Dios. Vamos a ver en el texto que el mismo evangelista, ya lo leímos, nos dice al principio quién es Jesús. Marcos 1:1. Adelante, Maggie. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios,
según, Muy bien. según está Hasta ahí. escrito. Hasta ahí. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Nos lo dice el evangelista en el primer versículo. ¿Cuál es la buena noticia de Jesús? ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios. Viene todo un desarrollo de acciones y después, en 8:29, va a aparecer el primer título y lo va a decir el apóstol Pedro. 8:29. Maggie. Él siguió preguntándoles, y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Ya ven, después del desarrollo de acontecimientos, Pedro llegó a la convicción de que Jesús es el Mesías. Se siguen desarrollando los acontecimientos. Jesús va a Jerusalén, entra en conflicto con los dirigentes, lo matan, y cuando Jesús está muerto, en el capítulo 15, el centurión que lo vio morir, 15:39, ¿qué cosa va a decir? Y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ok, muy bien. Entonces volvemos a nuestro tema. Algunos planes o formas de organizar el Evangelio de Marcos nos dicen, la primera parte es en torno al título Mesías y la segunda parte en torno a Hijo de Dios. Uno dice, toda la razón del mundo, son los contenidos básicos, pero no vemos el avance, cómo se progresa para llegar a la idea de que es el Mesías, qué progresos hay para llegar a la idea de que es el Hijo de Dios. Vamos a ver ahora qué hay que observar cuando leemos un relato. Hay que ver cómo está organizado. Adelante, Mike. Observar la organización del relato. Conviene leer a Marcos fijándose en la unidad de toda la historia de Jesús. Se trata de ver cómo están encadenados los hechos, cómo unos son causa de otros y cómo algunos son más importantes que otros. Y observar también cómo el relato organiza los hechos de sus personajes en varios escenarios. Bien, vuelvo un poco al ejemplo de la película. La película es esa célebre historia de amor en los años 70 que algunos habrán visto. Ya es una película que tiene casi 50 años. Entonces, que a lo mejor en las vidas personales de algunos de ustedes se reproducen en algunos de sus episodios, hay que ver toda la película, toda completa, cómo se encadenan los hechos. Efectivamente, nosotros diríamos, ¿y cómo se enamoraron esos héroes de la película? Uno decía, la muchacha trabajaba en una biblioteca de la universidad. El muchacho era un estudiante de esa universidad importante. Entonces, allí se encontraron. El encuentro en la biblioteca es la causa de que se enamoren y después vivan una historia de amor. Y también tenemos que ver que hay otro acontecimiento importante que condiciona la tragedia de esta película, que es precisamente que a la muchacha le descubrieron que estaba enferma. Me parece que tenía leucemia y estaba condenada a morirse. Ese acontecimiento es evidentemente más importante que otro acontecimiento que ahorita recuerdo. Por ejemplo, cuando el muchacho estaba jugando un partido de hockey sobre hielo. Sin duda el partido es importante, pero no es un acontecimiento tan importante como la enfermedad de la muchacha. Y entonces, nosotros, cuando leemos un relato, hay que ver cómo están organizados los hechos, qué cosas hacen los personajes, en qué lugares acontecen los acontecimientos. Vamos a suponer
¿Dónde es que los papás del muchacho le hicieron el feo y despreciaron a la muchacha? Lógicamente, lo hicieron en la residencia lujosísima donde vivían. Allí le mostraron que era una mujer plebeya en ese escenario. Luego hay otro escenario, la casa pobre donde fueron a vivir estos dos enamorados. Una pequeña casita que no correspondía a la alcurnia del muchacho y que era más o menos del mismo nivel socioeconómico de la muchacha. Se fueron a vivir en una colonia popular, en un barrio popular. Entonces, hay que tener en cuenta esos escenarios para comprender bien todo el desarrollo de un relato. Todas nuestras habilidades para interpretar películas o novelas nos van a ayudar mucho a interpretar el relato de los evangelios y en concreto el relato de Marcos. Vamos a ver ahora cómo Marcos tejió una trama. Adelante, Maggie. Teje una trama. Se puede apreciar la organización del relato de Marcos atendiendo a criterios literarios, en particular los que proporciona el análisis del relato y que invitan a fijarse en el tejido de su trama. Entonces, para leer un relato, tenemos una ciencia que es el análisis del relato y que nos ayuda a analizar las tramas de los relatos. Y vamos a ver cómo los relatos están bien integrados. Adelante. Un relato bien integrado. El relato de Marcos no es una mezcla de episodios aislados. La trama los dispone ordenadamente y crea unidad. Las acciones se organizan con un principio, un centro y un fin. El principio plantea una situación de carencia o desequilibrio, una historia donde hay pecado. El centro desarrolla el argumento esencial del relato. El ministerio salvador de Jesús, en el final, se consuma el cambio que resuelve el problema inicial. Jesús sufre una derrota aparente en su muerte, pero es reivindicado en la resurrección. Así es. Entonces, vamos a ver cómo todos los relatos bien contados nos presentan un inicio donde hay algunos problemas, luego viene un centro donde se lucha y se trabaja para resolverlos y luego al final que nosotros podemos decir se fracasa o se tiene éxito en la solución de esos problemas. Entonces, en el relato de Marcos encontramos los mismos tres elementos. Un principio. ¿Qué cosa sucede en el principio de Marcos? Pues lógicamente una historia donde hay pecado, donde hay enfermos, donde hay endemoniados, donde hay leprosos. Entonces, esa situación que viven los seres humanos, pues es lo que va a desarrollarse en el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús va a ser un ministerio salvador. Jesús va a encontrarse con los pecadores, va a curar a los enfermos, va a compartir el pan con los que tienen hambre, van a limpiar a los leprosos. Pero eso va a crear problemas y por eso entonces al final Jesús va a ser juzgado, primero acusado, juzgado y condenado. Y allí va a sufrir una derrota porque lo matan. Es una derrota aparente porque Jesús resucita. Y entonces ahora sí vemos cómo al principio hay una situación de sufrimiento, de carencia, de un pueblo que espera salvación. En el centro Jesús interviene y hace salvación. Eso le crea problemas, lo matan, pero resucita. Esa es la trama del relato de Marcos. Vamos a ver ahora otro puntito. ¿Cómo se encadena? Marcos
ha dispuesto su material en el orden de un esquema de vida. El auditorio puede reconocer la secuencia o el encadenamiento de los hechos en el tiempo. Comienza con el nacimiento de Jesús, sigue con su actividad y termina con su muerte y resurrección. Entonces, vamos a ver cómo el esquema de vida que Marcos escogió nos presenta el encadenamiento de los hechos. Aquí comienza con su nacimiento. Más que nacimiento es cuando Jesús se llena del Espíritu. En su nacimiento, diríamos, como Mesías, en su bautismo Jesús recibe el Espíritu. Y una vez que recibe el Espíritu, continúa con una actividad de hacer la obra de Dios, de realizar la salvación, y finalmente termina con su muerte y resurrección. Entonces, un relato bien encadenado. Inciso C. Un relato donde unos hechos son causa de otros. Marcos relaciona los acontecimientos de su relato con un vínculo de causa y efecto. Cada acción es la consecuencia de las acciones anteriores y la causa de las acciones que siguen. Así, la muerte de Jesús es consecuencia de su ministerio y el ministerio es consecuencia del encargo que Dios le dio. Así es. Entonces, podemos ver nosotros que Marcos nos presenta bien los acontecimientos de la vida de Jesús, causa y efecto. Dios le dio un encargo a Jesús. Jesús cumple ese encargo. Al cumplirlo beneficia a mucha gente. Eso que beneficia a mucha gente y la gente lo siga, despierta los celos de los dirigentes. Y por hacer esa voluntad de Dios y mantenerse firme, los dirigentes lo persiguen. Jesús sigue siendo fiel, lo juzgan, lo matan y Dios lo resucita. Y entonces la muerte de Jesús es consecuencia de su forma de vivir. Pero la muerte de Jesús es, diríamos, el presupuesto de su resurrección. La muerte es un hecho que es explicado por la forma de vivir de Jesús. Esa muerte de Jesús, como un hecho trágico y doloroso, vamos a decir una palabra fuerte, obligó a Dios a intervenir en favor de Jesús y lo resucitó. Entonces vemos cómo los acontecimientos están bien encadenados. Uno es consecuencia del otro. Vuelvo a la película de la que les hablaba. Entonces, nosotros vemos el enojo de los papás del muchacho es un hecho. ¿Cuál es la causa de ese hecho? De que se enamoró de una plebeya y se va a casar con una plebeya, su primogénito y heredero de todos los bienes. Y entonces, ese hecho, el enojo de los padres, se explica por una causa. Y ese enojo tiene las consecuencias, que lo desheredan. ¿Por qué lo desheredaron? Porque se casó con una plebeya. Bueno, todos los acontecimientos en un relato se organizan con una causa y un efecto. Vamos a ver que las tramas son de varios tipos y la trama de Marcos y de los evangelios en general son tramas de revelación. Revelan algo, nos dan a conocer algo. Adelante, Mike. Una trama de revelación. El relato de Marcos muestra el proceso de revelación de la identidad del protagonista. A medida que avanza, el relato surge la pregunta: ¿quién es Jesús? La acción transformadora consiste, por tanto, en una ganancia de conocimiento sobre el personaje de Jesús. En efecto, el relato se responde a la pregunta en dos momentos diciendo que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios.
Entonces decimos, Marcos es una trama de revelación porque todo el mundo se pregunta, ¿quién es ese Jesús? Y el relato, con la historia que cuenta, con los hechos que cuenta, nos va a informar a los lectores, a revelar, y vamos a llegar al conocimiento, un conocimiento importante sobre ese personaje. ¿Quién es ese personaje? Es el Mesías y es el Hijo de Dios. Esa trama es una trama de revelación. Nos revela la identidad de Jesús. Vamos a otro punto. Maggie. Comprensión, incomprensión. Las buenas noticias del relato de Marcos tienen muchos giros y cambios inesperados. Entre la exaltada cristología del inicio y su trágica conclusión en la cruz. Entre la comprensión que se nos da en su primer versículo y la radical incomprensión e inseguridad del subsiguiente relato, el libro de Marcos adquiere su fuerza narrativa. Así es. Entonces, nosotros decimos, Marcos dice que va a dar buenas noticias. Sí, pero eso no es tan sencillo. Al principio dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios. Nosotros esperaríamos entonces un camino triunfal del Hijo de Dios por la historia. ¿Y qué sucede? Que efectivamente Jesús comienza a conducirse como Hijo de Dios y va a encontrar que la gente se va a entusiasmar con él, pero va a encontrar también la incomprensión, el rechazo, y ese rechazo termina, lo voy a poner aquí, termina en la cruz. Y entonces vamos a ver cómo el relato es muy atractivo porque al principio vemos una cierta comprensión, pero después hay una radical incomprensión. Y esto nos va a mostrar efectivamente la fuerza narrativa del Evangelio. Una fuerza narrativa grande porque vemos cómo de la comprensión e incomprensión es muy atractiva, muy persuasiva. Nosotros vamos a ir viendo a ver qué cosa va a pasar. El Hijo de Dios está actuando, a ver qué hace la gente. ¿Lo recibirá o no lo recibirá? Y algunas gentes se van a entusiasmar y va a haber, diríamos, multitudes que van detrás de él. Pero al mismo tiempo vamos viendo cómo hay algunos que no están nada contentos. Comienzan a decir, es que este hombre anda con pecadores, come con ellos. Es que este hombre cura en sábado. Es que este hombre se aparta de las enseñanzas sobre el ayuno. Y comienza a crecer la incomprensión hasta que lo matan. Y entonces, todo esto despierta mucho el interés de los lectores, oyentes del relato de Marcos. Bien, creo que ya trabajamos un buen rato. Es el momento de hacer una pausa. Le voy a pedir a mi tocayo que hagamos una pausa para levantarnos. Y así todos descansamos un poquitito. Y después vamos a continuar. Muchas gracias, Maggie. Eso, tocayo, hacemos una pausa, cortamos la grabación. ¿Ya la cortaste, tocayo? Ah, bien. Entonces, dales un aviso a los hermanos, tocayo. Break. Love Story de los años 70. ¿La vieron ustedes? ¿Vieron Love Story en los años 70? Ah, muy bien. Bueno, ánimo.